Muchas gracias al profesor Álvaro Rodríguez Gama por acompañarnos hoy en el marco de las jornadas académicas, en donde en un viernes presanto, o sea, todavía se puede pegar, mucha gente me mueve el vídeo porque está volado, el tráfico está como aceptable. El profesor Álvaro Rodríguez Gama, muy cercano a nosotros, es médico cirujano de la Universidad Nacional, ha sido jefe de la sección de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Nacional, catedrático en varias universidades, dirigió el posgrado y los posgrados médico-quirúrgicos en la Nacional y la revista de la Nacional de la Facultad de Medicina, ha sido meritoriamente condecorado con varios premios en literatura, en poesía también, ¿no? Y medicina, y es coordinador del Comité de Vocabulario Técnico de la Academia Nacional de Medicina, profesor titular de la Facultad de Medicina y miembro del número de la Academia Nacional de Medicina, y es un honor tenerlo con nosotros hoy en esta presentación que gira en torno a un libro que él muy gentilmente ha colocado en el ciberespacio, y es un libro al cual todos podemos entrar y ser uno, como él lo menciona en una parte introductoria del libro, de los 52 millones de personas en salud que a veces manejamos y a veces no un vocabulario técnico similar. Profesor Álvaro Rodríguez, quedamos con usted. Buenos días, es un honor y un placer estar aquí en este recinto académico. Quiero hablarles hoy del idioma de la medicina. Digo idioma, no digo jerigonza, no digo colección de vocabularios, no digo glosarios, sino idioma. Una forma de comunicación estructurada que tiene sus hablantes, que tiene sus normas, que tiene sus publicaciones, su literatura extensa, y que es una de las áreas claves de la asistencia y de la educación en ciencias de la salud. Para esto, primero quiero invitarles a que hagan un pequeño viaje a través del idioma de la medicina. Que recuerden aquellas épocas de formación y todos los que han tenido contacto con un idioma complejo, gigante, cambiante, difícil, pero que facilita la comunicación científica y la atención de los enfermos, así como la comunicación y la formación de los estudiantes de medicina. Cuando se inicia el estudio de medicina, uno se ve enfrentado a una serie de elementos en los cuales uno distingue que hay raíces griegas, latinas, hay prefijos, hay sufijos, hay afijos. Sin embargo, no es una parte sistemática de la enseñanza, pero entender las bases del idioma, entender de dónde surgen las palabras, es extraordinariamente útil para facilitar la enseñanza y el ejercicio. También se enfrentan los médicos a una gran cantidad de siglas, abreviaturas y acrónimos. Lógicamente facilitan la comunicación, sobre todo cuando son utilizados de manera adecuada. Pero si estamos hablando de situaciones de decenas, de centenas, de miles, de decenas de miles de siglas y abreviaturas, esto, en vez de facilitar, confunde. Pareciera ser que algunas personas razonasen así: ya que no pude inventar la vacuna, por lo menos tengo que inventarme una sigla, y transcurren de una manera confusa para
el resto de los hablantes, para el resto del personal de salud, porque hay siglas que nadie sabe realmente qué significan. Esta, por ejemplo, es una de las más utilizadas actualmente, CSBAC. Bueno, y para el que está en el ejercicio sabe que eso es control de signos vitales, avisar cambios. Pero para quien no está familiarizado, es una fuente de confusión y dificultad. Está el PNL, PIN, que significa pupilas isocóricas normorreactivas. Por supuesto que se ahorra uno un tiempo y una energía al colocar la sigla, pero no es tan fácil. Pero no es una situación que transcurra de una manera eficiente, sino muchas veces generando caos en la comunicación. Nomás en el día de ayer buscábamos con insistencia al médico que en una historia clínica del Hospital Santa Clara colocó A punto, A punto, A punto, y además lo interrogó. Entonces, el señor quería decir lo siguiente: aneurisma abdominal agudo, posible aneurisma abdominal agudo, pero se generan dificultades grandes. ¿Y qué es lo que pasa? Que tenemos un idioma en el cual muchas personas participan y en el cual hay múltiples especialidades, decenas de especialidades. Cada una de ellas va desarrollando elementos propios que no siempre son comprensibles para otras especialidades, para otras profesiones en ciencias de la salud. Esto es solo una muestra pequeña de ese lenguaje que cada vez está más confuso, más complejo, más difícil. Utilizamos una inmensa cantidad de epónimos. Ustedes saben, los epónimos, nombres que se adjudican a signos, síntomas, síndromes, enfermedades, procedimientos para honrar a algún científico o algún terapeuta o médico famoso. Sin embargo, con el paso del tiempo se va perdiendo ese sentido histórico y la gente de manera automática repite una serie de nombres que no son suficientemente claros para el oyente. El estudiante dice, claro, por ejemplo, agujero de Monro. Claro, el agujero de Monro comunica los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. Acueducto de Silvio, el tercero con el cuarto ventrículo. Polígono de Willis, el hectágono que en la base de la circulación cerebral. Bacteria Escherichia coli, pero ya dejamos de identificar, por ejemplo, el Escherichia, que detrás está la historia de Theodor Escherichia, uno de los grandes microbiólogos, y simplemente decimos Escherichia sin caer en la cuenta de que estamos hablando, y la persona puede que tenga claridad de a qué se refiere desde el punto de vista clínico o anatómico, pero no desde el punto de vista histórico y de la comunicación. Prótesis de Papá Nicolau, pues, súper utilizado, tan importante, casi nadie conoce la historia de Nicolás Papá Nicolau. Decimos índice de Algar, pero no conoce la historia de Virginia Algar, a veces ni siquiera suponen que se esté refiriendo a una persona. Sonda de Melatón, sonda de Foley, tampoco les queda claro que detrás está la historia de Melatón o de Foley. Así que en la formación va recibiendo una cantidad de palabras inmensas sobre las cuales no hay suficiente conocimiento. Enfermedad de Alzheimer, bueno, parece que es el destino común de la humanidad. Y yo recuerdo hace poco haber estado en una reunión de residentes de neurología, a quienes les dije, doctores, el primer signo de Alzheimer es no saber quién era Alzheimer, y la mitad de los que estaban ahí no tenían ni idea de quién era Alzheimer. Fármacos barbitúricos, la gente los repite sin saber de dónde surgen. La historia es de que activamente se bautizaban personas y acontecimientos de acuerdo con el santoral. La Manolil Púrea
fue sintetizada un 4 de diciembre de 1856 y ese era el día de Santa Bárbara, por lo tanto le pusieron varios negros. Entonces utilizamos mucho nombre sin tener claridad de su historia y posiblemente eso es una de las causas de las dificultades en la comunicación médica. Y repito, a través de toda la enseñanza recibe uno una inmensa cantidad de datos que si los comprendiese en su origen, entendería mejor las ciencias de la salud y la medicina. Hay otro aspecto, todo el mundo lo conoce, la letra de los médicos son verdaderos jeroglíficos. Aun cuando se supone que en todas partes debería utilizarse la historia clínica electrónica, la realidad es que muchas de las cosas que se hacen siguen siendo manuscritas, las fórmulas, y esto causa una inmensa cantidad de daños en la formación, en el aprendizaje del médico y en su ejercicio. Y esto cae en manos de personas que son traductores, como la gente que trabaja en boticas, en farmacias, en droguerías, que habitualmente hacen con la fórmula lo que quieren. Por ejemplo, vender el medicamento más caro diciendo que eso es lo que el médico ha formulado, o vender algo que se le parezca, o aplicar una droga que no corresponde. En Estados Unidos, que son tan dados a hacer estadísticas de todos los aspectos, en el año 2007 hubo un estudio clásico que lo hizo el Instituto Médico de la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Allá encontraron que 7.000 personas mueren al año por culpa de la mala letra de los médicos. Órdenes que no se entienden, órdenes que son reemplazadas por otras que no pertenecen a la terapéutica específica. Desde 1960 pues ha tomado mucho auge la medicina gringa, pero no tenemos una claridad suficiente. Muchas veces lo que hay es una traducción literal. Por ejemplo, tirotoxicosis lo traducen como hipertiroidismo. No, tirotoxicosis, tal y como está escrito acá, es una intoxicación por queso en mal estado. Para que fuese hipertiroidismo, aquí debería existir una H. Entonces traducimos muy textualmente clinic y resulta que en el lenguaje original clinic no es clínica sino consultorio, y tenemos una inmensa cantidad de problemas por esa falta de conocimiento profundo del inglés y por esa traducción literal. Los artículos científicos realmente se han vuelto complicados. Si ustedes toman las últimas revistas de genética o de inmunología, es francamente difícil. Hace 2 semanas revisábamos una revista de inmunología que en 2 páginas tenía 140 códigos. PRSTN, no confundir con PRSTM, y uno no sabía cuál era una ni cuál era la otra. Entonces hay una gran cantidad de comunicación que se está volviendo totalmente ilegible, y yo lo atribuyo a la falta de enseñanza sobre aspectos del idioma de la ciencia. Esto me lleva a estudiar las lenguas del mundo rápidamente. Hay más de 10.000 habladas por los más de 50 millones de personas, solamente 30. Y algunas de ellas, pues, lo que pasa es que para uno son completamente indescifrables. Están los lenguajes más hablados, chino específicamente me estoy refiriendo al mandarín, 1.000 millones de personas. Muchas de estas son habladas por comunidades que son un poco cerradas, pero allá igualmente llega la comunicación de las ciencias y de las ciencias de la salud. Algunas de estas se escriben de derecha a izquierda. La escritura pues finalmente es prácticamente una rama del dibujo, algunas son muy hermosas.
Pero la menciono porque son 50 millones de personas que hablan este tipo, las últimas lenguas, y resulta que en medicina, en ciencias de la salud, en todo el mundo, estamos 56 millones de personas utilizando el idioma de las ciencias de la salud, sin conciencia de que es un idioma, sin conciencia de que es algo especializado. Y cuando los alumnos me dicen, bueno, me pregunto qué idiomas estás hablando, me dice que yo estoy hablando español e inglés, le digo, y además un tercer idioma que manejas, que es el idioma de las ciencias de la salud. Es que no hay conciencia de que eso existe. Recientemente, hablando con José Manuel Bleco, que es el director de la Real Academia Española, él afirmaba que desgraciadamente el castellano no es la lengua de la ciencia y la tecnología. Por lo tanto, nos llega información de muchas fuentes lingüísticas, y si no hay ese conocimiento, se habla, me da la impresión muchas veces de manera mecánica, repetitiva, inexacta y sobre todo sin saber cuál es el significado. Si ustedes toman el último diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, edición 22 de noviembre de 2001, allí encuentran 88.431 vocablos. Y con el español nadie puede por su infinita riqueza. Pues bien, yo he contado en vocablos de las ciencias de la salud más de 250.000. ¿Y qué pasa con el español? Pues la gente se lo están hablando desde antes de nacer, inútero le están ya diciendo palabras al bebé, le están desde que nace, oye ese idioma. Hemos tenido profesoras de ortografía, redacción, prosodia, literatura, sintaxis. Cada vez que uno dice es que, le dicen no diga tanto es que, fue que, no diga tanto fue que, de que, no diga tanto de que. Han habido, así sean 500 trillones, no se dice han habido, sino ha habido. Con tanta corrección, finalmente más o menos todos terminamos hablando el español de una manera corriente. Pero en ciencias de la salud, como no hay conciencia de la existencia del idioma, tampoco hay enseñanza y tampoco hay profesores. Existen, por supuesto, los diccionarios, utilizados muy ocasionalmente. Es interesante conocer el origen de las palabras. Estas palabras aparecen en las comunicaciones utilizadas por Hipócrates, ya en el siglo V a.C. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si él tuvo que utilizar la palabra apoplejía era porque ya en esa época tenían esa enfermedad. Metástasis, entonces ya en esa época estaban enfrentados a este tipo de patología. Seguirle la pista a las palabras en su nacimiento es seguir la historia de la medicina. Esto es utilizado por Galeno, aneurisma, artritis. Del francés vienen palabras como chancro, gran mal. Del árabe, alcohol, álcali, alambique, elixir. Del italiano hemos tomado palabras como malaria y pelagia. Del castellano, dengue y pinta. Del singalés, hablado en Sri Lanka, del ibérico. El asamés, hablado en la India. El carasar. Y en fin, se enriquece el idioma, como es lógico, porque pues en todas partes se identifican enfermedades o crean terapéuticas y obviamente hay que bautizarlas. También, cada concepto, cada invento, cada descubrimiento igualmente recibe su nombre. Y si se habla, la palabra surgió leucemia en 1845, pues hace referencia a que en esa época, entonces, el problema se volvió importante. El oftalmoscopio de Helmholtz lo inventó en 1851 y lo bautizó. Y antibióticos están desde 1889 y las primeras vitaminas desde 1912 y por lo tanto se bautizan de esa manera. Así que interesante seguirle la pista histórica al lenguaje. ¿Qué pasa con los diccionarios médicos? Los diccionarios médicos, pues lógicamente están de la A a la Z, pero no son un método de enseñanza. No puede una persona aprender medicina leyéndose un diccionario, eso no es una metodología, eso sería un caos. Nadie lo hace, pero tampoco se ve hoy en día los estudiantes cargando diccionarios que de por sí son muy voluminosos y que son difíciles de manejar. ¿Para qué se usa? Pues para identificar lógicamente una palabra específica.
Voy entonces a mostrarles algunos de los elementos que he trabajado. He publicado un diccionario, que es un diccionario electrónico, que es un diccionario gratuito, que es un diccionario que está disponible en la red y que tiene un sentido didáctico, educativo, a diferencia del resto de diccionarios que son de consulta específica. Y allí encontrarán ustedes los elementos más característicos, más explicativos, más educativos de lo que es el idioma de la medicina. Está la etimología griega. Vamos a ver si nos abre. Si no, les voy contando. Por una parte están los aspectos históricos, cuándo surgió cada una de las enfermedades. Vamos a ver qué nos quiere abrir. ¿Por qué, Henry? De pronto tiene aquí una protección de algo. Vamos a ver. Bueno, igual les relato mientras vemos si logramos abrirlo. Lo que hay es una organización comprensiva, jerarquizada, organizada, desde el punto de vista educativo, no exactamente desde el punto de vista lingüístico. Que los médicos, las personas de... Abre internet. Y abrirlo desde internet, Mario Eugenia, entrando a... Bueno, siempre ustedes saben que los vericuetos complejos de la tecnología les va a presentar de todas maneras las facetas principales del diccionario. Tiene entonces, por una parte, las palabras que tienen sentido etimológico, es decir, las que algunas, no todas en medicina funcionan así, que presentan una raíz que explica el significado de las palabras. Si el estudiante sabe que hiper significa exceso, superioridad, se aclaran centenares de palabras: hipertensión, hiperostosis, hiperuricemia, hiperglicemia, hipercolesterolemia. Entonces, enseñarle al estudiante la importancia de esto es realmente esclarecedor. Veamos, por ejemplo, otras palabras con hiper: hiperorexia, hiperaldosteronismo, hiperazoemia, son muchísimas. Ahora, claro, muchas personas conocen esto, por supuesto, pero curiosamente una gran parte de los estudiantes no tienen esa claridad. La palabra itis, si uno tiene claro que itis es inflamación, entonces, bueno, ahí es todo el organismo. Faringitis, laringitis, esofagritis, bronquitis, pancreatitis, osteoartritis, se van aclarando de una manera inmediata. Si el estudiante sabe que oide significa parecido, entonces sabe que carcinoide es una entidad parecida al cáncer, paranoide una entidad parecida a la paranoia, esquizoide
una entidad parecida a la esquizofrenia. Y la utilización entonces de prefijos, sufijos y afijos es supremamente útil, y muchas palabras van tomando un sentido absolutamente pristino para el estudiante. La etimología latina, la misma historia, se han tomado los principales elementos. Del inglés hemos tomado alrededor de 1800 palabras, que son las mínimas, las básicas para la traducción. Este diccionario tiene aproximadamente 16.000 palabras, pero va creciendo como de a 40 palabras por semana. Y la metodología ha sido, pues, hablar con los especialistas, pedirles que nos digan cuáles son las palabras que más se utilizan, revisar los textos clásicos, libros y revistas, mirar algunos diccionarios y tratar de seleccionar las palabras de mayor sentido, mayor significación, mayor utilidad. Como esta, pues hay unas 18 gráficas. Se ubica por el número, y en inglés y en español, y además esto le permite al estudiante repasar muchos de los elementos que ha aprendido en la anatomía. Otra cosa, pues siglas y abreviaturas, son numerosísimas. Se han tomado las principales, les decía que hay más de 18.000, de cada una de estas áreas, y se les ha dado su significado y de dónde son tomadas. La gente pues les dice una cantidad de cosas. A veces dicen, va a pedir el examen de ELISA, y les pregunta a uno, ¿y tú sabes qué significa ELISA? Y ahí comienzan las dificultades en la comunicación. Esto, por ejemplo, conocida del área de neumología. Otra parte del diccionario tiene que ver con el lenguaje específico de las especialidades médicas. Entonces, cada ciencia, técnica, oficio desarrolla su lenguaje. De hecho, cada edad de la vida y de hecho cada grupo humano. Pero entonces también los especialistas organizan una serie de vocablos que les permite mejorar la comunicación, y también no solamente atraer, sino también generar barreras para que los incultos no entren dentro de su campo. Hay 27 especialidades con su lenguaje que además es cambiante. A veces escriben personas pidiendo que se incluyan algunas palabras, o incluso que se retiren o que se mejore el significado. Esto diferencia este diccionario de todos los demás que están estáticos, porque este es un diccionario dinámico, y en el cual pues se espera que la gente opine. De hecho, en la práctica, como les contaré, esto se ha vuelto una especie de foro lingüístico hispanoamericano, una increíble cantidad de consultas. También está el diccionario de otras ciencias biomédicas. Está la biología, está la enfermería, está la psicología, está la instrumentación quirúrgica, están las terapias, cada una con su lenguaje. Está también nutrición, genética, algunas veces muy complejas, y repito, con la posibilidad de que las personas pregunten. Muy difícil esto, nadie le responde a uno. Yo he escrito a Espasa Calpe, a La Luz, a la misma Drae, no, la gente no responde. Este sí responde porque el autor del diccionario se la pasa en eso, que es respondiendo las inquietudes. También hay un área especial sobre farmacopea, ya que esto es tan importante dentro del ejercicio de las ciencias de la salud, y la gente tiene que saber que si caína es un anestésico externo, entonces lidocaína, bupicaína, tetracaína, hay muchas palabras que se van aclarando, o si no terminan los médicos en manos de los visitadores médicos formulando lo que les están diciendo y realmente sin saber
cuáles son los contenidos químicos esenciales de los fármacos. Hay una parte dedicada a la tecnología médica. La tecnología médica, ustedes saben, está absolutamente disparada, es una de las áreas de mayor cambio. Hay, en mi época, ya hace bastantes años, lo que había era tensiómetro y fonendoscopio y termómetro y pare de contar. Ya el compañero de uno, que además tenía equipo de órganos de los sentidos, era como sospechoso. El señor estaba haciendo consulta en droguería o abortos o quién sabe qué, eso no se usaba. Hoy en día hay más de 30.000 aparatos en medicina y sobre todo hay una avalancha de creaciones que las personas entonces necesitan saber de dónde surgen los aparatos. Hay personas que pueden solicitar una resonancia nuclear magnética y no conocen cómo opera la resonancia nuclear magnética o un TAC. Así que se trabaja mucho en organizar esa información. La ecografía es uno de los grandes aparatos que cambió la medicina. Los ginecólogos, por ejemplo, dicen que antes de la ecografía era como el feto no tenía vida. Entonces les pregunto uno, ¿cómo así era que los fetos estaban muertos o qué? Dice, no, pero era igual que la madre. Había que esperar a ver qué salía ahí y con qué defectos salía. Ya eso cambió totalmente. La tecnología está cambiando la medicina y las áreas como astrobiología, astrofísica, genética, están absolutamente disparadas en todo el planeta. Hay una sección dedicada a los principales enlaces electrónicos. Como ustedes saben, hay un crecimiento de toda la información electrónica y el número de páginas web tan cambiante y tan creciente dificulta mucho la comunicación. Entonces lo que se ha hecho es tratar de seleccionar las páginas de mayor impacto con índices de impacto que existen actualmente. Seleccionar, por ejemplo, de las 116.000 revistas que hay en ciencias de la salud, las principales, para que quien las consulte sepa que tiene acceso a una información posiblemente importante y verificada. Por ejemplo, la primera, en todos estos índices, New England es la revista más antigua de medicina, está desde 1812, el Lancet desde 1829, y cualquier persona que consulte allí podrá tener la certeza de que muy probablemente el artículo tiene algún sentido de veracidad. No 100%, porque, como ustedes bien saben, intervienen factores humanos y necesidades económicas y otro tipo de cosas que hacen que no toda la información sea científica. También hay un manual de estilo médico. Para los médicos, no sé por qué se dificulta tanto escribir. Digo en el mundo moderno. Con tener internet es tener una biblioteca de 20 millones de libros a la mano. Hay correctores de ortografía, hay correctores de redacción. Realmente yo pienso que no es sino tener la idea y se puede hoy en día desarrollar la comunicación con gran facilidad. Escribir libros, que como saben aquí varios de los distinguidos psiquiatras ha sido una de mis aficiones. Ya completé 57 libros y de ellos 3 enciclopedias. Yo sostengo que es supremamente fácil escribir hoy en día. El manual de estilo, para asesorar al escribiente, al escritor, es una herramienta que muestra pues todos los recursos que existen para esto. Hay cosas como, por ejemplo, cómo leer, cómo escribir, cómo hacer una referencia bibliográfica, que eso además se volvió muy sencillo. Antes eso era un enredo, que pongo primero, el autor, la coma, el punto, el año, eso ya está supremamente automatizado, demasiado simple. Bueno, lo de epónimos, tengo alrededor de 300 epónimos de unas 10.000 que existen en medicina, en los cuales se busca que la persona tenga conocimiento de las palabras que está utilizando con mayor frecuencia.
tengo epónimos de anatomía, de cirugía, de genética, de medicina interna, de neuropsiquiatría, obstetricia y ginecología, y epónimos varios. Y entonces lo que funciona es que la persona hace clic sobre el sitio y le va a aparecer, como en este caso, la figura o la pintura o lo que haya de alusión, una pequeña biografía y naturalmente en qué consiste el epónimo. Eso pues, yo insisto mucho, médico no puede estar hablando ahí que el signo de Babinski, que lo describe muy bien, pero no sabe, que realmente sabe que es extrapiramidalico, pero no sabe quién era Babinski. Los signos meningios del Kernig y el Lusinski también lo describen bien, pero no saben quién fueron los descubridores. Hay la posibilidad de una casilla de búsqueda en la cual uno puede teclear la palabra que está buscando. Le va a dar no solo el significado de la palabra, sino las palabras correlacionadas, y además lo va a conectar con sitios claves, como por ejemplo el sitio de la Real Academia de la Lengua Española, para saber la definición clásica lingüística. Lo va a comunicar con Wikipedia, me parece que es una gran herramienta, y el estudiante conoce el sentido de la palabra, después poco a poco va ingresando a una mayor cantidad de información. Wikipedia, en la cual hay dificultades cuando se trata de cosas históricas o políticas, pero que en general todos hemos visto que en el área científica es confiable. Y una cosa muy interesante, lo comunica uno con los libros en los cuales aparece la palabra que uno está buscando. O sea que también lo lleva a una biblioteca seleccionada. Posiblemente las 18.000 palabras están conectadas con aproximadamente 2 millones de libros, muchos de estos en full text, no en HTML sino en PDF, y que permite entonces la revisión. Lógicamente no los mejores libros siempre, tiene que mantener algún control, sino la difusión de esto no sería rentable a los editores, pero hay muchísimo libro y de alta calidad. También he agregado aquí el tema de los premios Nobel de Medicina, los creadores de la medicina moderna, porque para mi sorpresa, en todas las escuelas de medicina donde he preguntado y en varios países de Latinoamérica son profundos desconocidos, a pesar de su trascendencia, a pesar de que les debemos la vida. Estas personas son, por ejemplo, los creadores de las vacunas y los antibióticos. No hay ser humano que no haya recibido vacunas o antibióticos, seguramente estaría muerto. Pero a pesar de eso son desconocidos, y casi siempre mi experiencia docente es que pregunto a las personas cuántos premios Nobel de medicina van, y lo que es más complicado les digo, bueno, van 204, dígame 5 de ellos. Y de manera rutinaria y un poco inexplicable, casi nadie logra mencionar 5 de 204. Entonces aparece una explicación sobre ellos, el motivo por el cual se les da el premio, la importancia de su investigación, la fotografía y su historia. Eso para complementar algunos elementos de cultura médica. Bueno, esto es lo que he venido pues desarrollando, que es un diccionario que por otra parte, pues es el fruto de trabajo de muchos años, como ustedes comprenderán. Prefiero últimamente no hacer la cuenta con nada que tenga que ver con el paso de los años, pero yo llevo más de 26 años trabajando este diccionario. Está, decía, gratuito, está disponible en la red, pues la dirección, como todas las direcciones de hoy en día, en las cuales no hay que saber mucho, simplemente se colocan 2 palabras, idioma médico, en la casilla de Google, y ahí aparece el diccionario. Y por otra parte, es un diccionario que les decía cambiante,
ahora lo estamos migrando, estamos en una plataforma que se llama MySQL, a una forma de wiki que nos permite entonces tener una posibilidad de agregar videos, o sea que aparezca por ejemplo palabra amigdalectomía y a la vez un video. La amigdalectomía es de 30, 40, 50 minutos y estos videos son de 3 minutos, y eso hace que si de pronto el estudiante en su rotación no tuvo acceso directo a ese tipo de operación, pueda sin embargo tener una información clara de para qué decir. Les decía, se ha vuelto un sitio de consulta, prácticamente un foro lingüístico médico hispanoamericano, supremamente activo, en el cual hay una casilla en la página inicial donde simplemente la persona puede escribir al autor y yo les contesto si está dentro de mis conocimientos, pero sobre todo agradezco cuando me dicen que hay algún error. Yo, la verdad, si yo hubiera sabido que me iba a embarcar con este estudio, no lo habría hecho. Eso es una cosa demasiado gigantesca. Y meterse uno con todas las especialidades no es nada fácil. Pero de todas maneras, sé que hay errores y agradezco cada vez que alguien me indica uno, porque además las versiones electrónicas tienen la gran ventaja de que se pueden corregir de manera instantánea. Y me llega mucha pregunta. El profesor, ¿se escribe amiba o ameba? Profesor, ¿se escribe gripa o gripe? Recientemente un médico de Cochabamba, Bolivia, me escribe de dónde viene la palabra porta. Todos en medicina pues hemos oído hablar de la vena porta. Como sabemos, la vena porta recoge el 80% de la circulación entérica, la lleva al hígado. Total que a mí lo que se me ocurrió naturalmente es de que porta debería venir de puerta, la puerta para entrar al hígado. Sin embargo, estudiando en detalle, encontré que la cosa no era así. Hubo un anatomopatólogo italiano que nació en 1800, murió en 1875, que dedicó toda su vida al estudio del sistema entérico. Ese personaje se llamó Luigi Porta. Yo pensaba cuántas veces no habré dicho yo la palabra porta sin saber realmente a qué estaba aludiendo. Así que este es el sentido del diccionario. El año pasado, 2013, hubo 7.215.000 consultas. Esto lo verifica el Instituto Calcuervo. Y por lo menos de 37 países diferentes llegaron estas consultas. Lo cual además no genera sino mayor estrés y mayor responsabilidad. Contestar, sobre todo que la gente pregunta como si uno realmente supiera, es bastante complicado. Este diccionario pues está disponible, ojalá que ustedes lo revisen, y repito, de antemano pues agradezco toda comunicación en la cual me comuniquen los errores que hay allí. Entonces los invito a tener presente en su formación profesional, cultural, intelectual, la existencia de un idioma en las ciencias de la salud y la necesidad de trabajarlo, de entenderlo, de investigarlo y de utilizarlo de manera adecuada. Y esta herramienta está disponible para tratar de mejorar todos estos aspectos de la comunicación científica. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La única razón por la cual yo estoy aquí es que de chiquito me tocó estudiar latín y griego, y actualmente estoy enviando cada 15 días artículos que traduzco del portugués, del italiano, del francés, del inglés, y ahora estuve tratando de traducir artículos que llegaron de Barcelona, pero no me atrevo a mandarlos sin
que comprobar ciertas palabras porque para que no haya confusión. Yo agradezco muchísimo que me hayan pedido que acompañe al doctor Rodríguez Gama, quien conozco desde hace muchos años. Entonces, le cedo la palabra al doctor Rodríguez Gama para que observe las preguntas que ustedes quieran hacerle, porque yo lo único que puedo hacer es hacer traducciones. Lógicamente que la traducción me implica tener que profundizar el idioma en español, porque los escritos en otros idiomas tienen giros, y entonces los giros complican la traducción y tiene uno que volverlos a lo que nosotros estemos acostumbrados a manejar, para evitar hacer una traducción como las que hacen las tabletas, que es automática y que no tienen realmente el sentido y que se pierde uno. Entonces, a través de el manejo del español puede uno volver a darle el sentido a las cosas. Muy importante la labor que realiza el maestro Ítalo, y tenemos problemas de traducción, yo les decía, bastante complicados. De todas maneras, todo este trabajo también tiene un mensaje a las personas de los medios educativos y formativos, y es la necesidad de enseñar el idioma de las ciencias de la salud. En ninguna de las escuelas que yo sepa, en Colombia, en medicina, en enfermería, en terapias, se enseña este tipo de herramientas y de comunicaciones básicas. Estoy convencido de que uno de los principales problemas de la educación médica es el manejo de un lenguaje del cual la gente no tiene conciencia de su existencia y mucho menos de su significado. Y también creo firmemente que si las personas tuvieran más claridad de la comunicación que están utilizando, eso favorecería inmensamente la educación y la asistencia. Pero entonces, yo naturalmente les cedo la palabra para que los comentarios que ustedes quieran y las preguntas, si es posible que yo responda, pues con mucho gusto. Gracias, doctor Rodríguez. Excelente su conferencia, y a mí, por ejemplo, me mueve la ignorancia para preguntar qué es un trastorno, porque los famosos manuales psiquiátricos, el DSM-4, siempre figura el trastorno. ¿Y por qué no una enfermedad? ¿Y qué significa trastorno? Bueno, eso me lleva a plantear uno de los aspectos que es frecuente dentro de la conceptualización y la definición. ¿Qué es lo que ocurre? Que como no hay una enseñanza, no hay estructuras lingüísticas, no hay requisitos, no hay quien defina exactamente las palabras, cada cual termina dándoles un significado. Muchas veces, por supuesto, son sinónimos.
Entonces, decir enfermedad, trastorno, patología, incluso dificultad, incluso sintomatología, guardan algunos elementos en común. Posiblemente quienes quisieron emplear la palabra trastorno quisieron referirse a eventos agudos versus enfermedades, digamos, más estables o crónicas. Eso sería una respuesta para algunos de los trastornos, pero después cuando uno investiga más a fondo ve que esa diferenciación no se mantiene todo el tiempo. Entonces decía yo, pues en estas cosas hay muchas personas que saben mucho y por lo tanto, cada vez que se les pide que den una definición, dan definiciones complejísimas. Decirle a una persona que sepa mucho, defíname cultura, pues eso es prácticamente una enciclopedia, pues. Eso tiene muchísimas cosas para decir. Si sabe menos, la comunicación es lógicamente más abreviada. Pero uno de los objetivos de los diccionarios en todo el mundo y de todos los diccionarios es tratar de homogeneizar, que las cosas no tengan definiciones ni demasiado largas ni demasiado cortas, que haya estructuras lingüísticas similares para las diferentes áreas del lenguaje. Eso es un trabajo muy complejo, muy tedioso, muy de muchos años, pero necesario, con otro problema que ustedes conocen, y es que esto está cambiando. La medicina está cambiando aceleradamente. La cultura está cambiando a pasos agigantes. Pienso que la generación joven no es que sean jóvenes, es que son otra civilización diferente a la nuestra. Entonces uno enfrenta a seres de otra civilización, por eso es tan difícil la comunicación. Así que nos estamos llenando de cambios y eso también afecta, lógicamente, la comunicación. Uno de los aspectos más preocupantes en medicina es todo el proceso de tecnificación, que les decía, está generando decenas de miles de aparatos, muchas veces sin que se sepa de quién lo bautizó, ni por qué le puso ese nombre. Fue el capricho, el derecho del primero que lo utilizó la palabra. Por ejemplo, en la instrumentación quirúrgica hemos tenido muchos problemas, porque es que salen, bueno, hay algunas clásicas, ¿no? La pinza de mayo, ¿no? Forceps de Faragó, tijeras de mosquito, pero de pronto aparecen las tijeras de Alicia, y uno dice, ¿y Alicia quién era? Era la cirujana, fue la persona que construyó el aparato, era una amiga del cirujano. ¿Quién era Alicia? Entonces se van creando unos nombres que no son siempre fáciles de identificar. Uno ve también mucho capricho en esto, como a fin de cuentas, como cuando una persona bautiza a sus hijos. Recuerden ustedes que en Colombia hay más de 1,5 millones de nombres absolutamente que los llaman sintocayos, ¿no? Casi que impronunciables, 1,5 millones. El hijo mío, la hija mía tiene que tener un nombre que nadie más tenga. También opera ese fenómeno en las creaciones de la medicina y surgen nombres que es francamente imposible averiguar en qué momento surgieron. Es una lengua que se construye empíricamente, no científicamente, cuando claro, se pueden utilizar y conocen raíces griegas y latinas, siguen bautizando mucho elemento en estas lenguas, pero también, repito, hay una creación dispersa. Entonces no es que haya habido un artículo científico que diga la definición de trastorno tiene las siguientes características. No, la definición de enfermedad tiene las siguientes características. Total, terminan cosas entrecruzadas e imprecisables. Algunas personas utilizan el término curar en medicina y resulta que yo cuando traduzco artículos trato de, en cambio de utilizar el curar, utilizar la palabra tratar, porque la cura es una cosa que no tiene definición tampoco. Es exactamente así. Y precisamente esos son los debates que se generan ahí dentro del
foro que es bien enredado, porque cada cual tiene muchas observaciones, pero las tiene que tener por cuanto no hay estandarización de esto, que apenas ahora estamos haciendo como a nivel mundial con los grandes lingüistas de la medicina, con Fernando Navarro, con Amalio Ordóñez Gallego, con López Ibor. Estamos haciendo trabajos de precisión y de estandarización, muy difícil, completamente, con unas implicaciones que ustedes no se imaginan. Por ejemplo, en Colombia, la falta de definición de algunos procedimientos terapéuticos genera un impacto extraordinariamente costoso sobre el post. No se define cuáles son las partes de un procedimiento, entonces los cobran por aparte. Es extraordinariamente difícil todo esto. Pero repito, puesto que no ha existido esta organización básica, personas que estamos trabajando en ese sentido, tratando de unificar algunas cosas y de disminuir esa distancia tan grande que hay entre la ciencia muy especializada y el lenguaje cotidiano. Doctor Rodríguez, muchas gracias. Es una visita grata la suya a esta casa. Pocas veces viene por acá, pero siempre que viene es una alegría para nosotros, máxime tener a un académico de la Real Academia de Medicina dictando una conferencia magistral como la que usted ha expuesto hoy, y que difícilmente muchos podemos preguntar con alguna autoridad sobre el tema, porque pues lo que sí sabemos es que no sabemos, pero me parece importante que hablemos un poco de las siglas, porque es que en las historias clínicas en alguna medida se ha tratado de legislar que queden proscritas las siglas, porque las siglas no solo son un riesgo para el paciente, sino que son muy antipáticas. Le quiero contar que alguna vez, hace unos años, vino una científica, muy científica, colega que se reiría si estuviera acá, no está, pero yo le he hecho este señalamiento, y entonces se sentó en la reunión del equipo médico de esta clínica y comenzó: es que mire, el problema con las historias acá es que no estamos haciendo el PRI, y porque si no se hace un buen PRI, pues ¿cómo quieren que te sacan las historias muy bien? Y si no hacemos el PRI, y todos... Entonces yo le dije: doctor, a mí me da pena con usted, que es el PRI. Dijo: el PRI me lo inventé ayer, es el plan de regulación. Entonces, en ese sentido, cuando uno no entiende, a veces la cabeza se mueve, ¿no? Y ahí comienza la confusión. Las siglas, yo no sé en qué punto va el tema de las siglas dentro de las historias clínicas, pero pues su diapositiva es suficientemente elocuente, que parece que pasamos de SB a SB con no sé qué cosa dijo usted ahí, pero en fin, cada uno interpreta lo que primero se le ocurre. Y de la EDA a una cantidad de siglas que los residentes le dicen a uno, y claro, uno queda uno muchas veces ni pregunta, ¿no? Porque le da vergüenza, y cuando pregunta pues se ríen de uno, ¿no? ¿Cómo no vas a saber qué es un HPD? Imagínense, todo sale así. Entonces me gustaría, su merced, que me consta que ha estudiado esto inclusive desde las afasias de Freud, y muchos otros textos ya venidos del psicoanálisis y de otras ciencias, que nos contara no solo su criterio sobre la utilización de las siglas en la historia clínica, que ya ahí vimos 7.000 muertos, esto es en Estados Unidos, no quién sabe acá, porque como acá no contamos a veces los muertos, que pasa por eso. ¿Cuál es la legislación, o cuál es el orden, la reglamentación, la regulación que hay sobre eso, y hasta dónde tiene un alcance suficiente? Sí, son muy importantes todos estos argumentos en pro y en contra de las siglas, de las abreviaturas, de los acrónimos. Por supuesto que tiene utilidad porque facilitan la comunicación, pero es claro que después de cierto número lo que hacen es generar una confusión y un caos muy grande.
Y si son cosas capriciosas y si son inventos de cada cual, la situación es demasiado complicada. La ciencia pide algunas cosas básicas. Si usted está escribiendo un artículo científico, la primera vez que usted hace aparecer en su escrito un acrónimo, una abreviatura, una sigla, debe colocar entre paréntesis el significado completo. Pero eso opera a nivel de artículos científicos, no a nivel de historias clínicas. Y de vez en cuando aparecen órdenes perentorias. La historia clínica no debe tener siglas, pero eso es un absurdo, porque es que se les va la mano, porque las siglas, repito, son útiles y son necesarias y son clásicas y están en todos los libros y están en todos los escritos médicos. Por lo tanto, se requiere es una enseñanza, es que esas regulaciones, no más siglas, tan tajante, pareciera que la hace una persona agobiada por el número de siglas y de problemas, pero sin comprender su utilidad. Son acciones que van en contra de lo negativo, pero acaban con todo lo positivo. Pasa lo mismo con los epónimos. Cada rato encuentro personas que dicen no se deben utilizar epónimos por ningún motivo. Y entonces colocan a la gente en el predicamento de tener que utilizar definiciones larguísimas para describir una enfermedad porque el epónimo no está autorizado. Y además es atentar contra toda la historia de la medicina, nombres que ya han sido sustantivados. Por ejemplo, estuve en una conferencia donde eso dijo el conferencista: no voy a utilizar ningún epónimo porque no estoy de acuerdo con ellos, ya que no aportan mayor utilidad. Sin embargo, por ejemplo, habló de la salmonelosis, gran parte de lo que él dijo. Al final ya después le dije, profesor, mire, usted dice que los epónimos no, y usted empleó salmonelosis. Supongo que usted conoce la historia de Daniel Salmón, el científico que dio origen a esa palabra. Me dijo, no la conocía, y le pregunto por qué no me hizo ese señalamiento en público. Le dije, no, pues para no hacerlo sentir mal, pero realmente lo cierto de todo esto es de que la respuesta es la educación. La respuesta es la educación, porque tenemos esa manía, esa forma de ser, así como hoy anunciaron que la manera de acabar con el narcotráfico era derrumbando 80 casas donde se vende. Y uno dice, bueno, y entonces van a comprar otras casas, entonces que van a derrumbar la ciudad, ¿cuál es la política que hay? Esa no es la forma. No, las maneras así drásticas que quieren acabar, como dijeron para la gente que toma alcohol, no se puede tomar ni una cerveza. Entonces se van a unos extremos que ya las cosas son contraproducentes. Así que yo pienso que lo que hay que generar es acuerdos básicos, cuáles son las siglas de mayor utilización mundial, y autorizarlas y poner normas. Y si usted utiliza una novedosa, escriba el significado. Pero como no hay en esto como academias de la lengua, que sí hay en el español, no tenemos institucionalidad para que eso opere de una manera positiva. Estaba pensando que resulta que en unos países, por ejemplo en Venezuela, la gente utiliza, o sea, vuelve verbos palabras que son nombres y vuelve nombres palabras que son verbos. Entonces eso se vuelve común y corriente dentro del lenguaje utilizado, lo cual implica una serie de falta de discriminación. Y eso nuevamente por la falta de educación y de regulación. Alguien tiene que tener en esto como una última palabra. Y esa es repito, una de mis grandes preocupaciones. Las personas acuden a mí como si lo que yo responda fuese a tener ya un carácter estable. Pero
Realmente estas son cosas que más bien deberían generar debate y creación de asignaturas, concientización de las personas, revisión de los significados, que en cada área los especialistas se pongan de acuerdo, que cada especialista define una enfermedad de manera diferente, puede ser una cosa simple como la gripa, y cada cual da una definición distinta. Eso tiene tremendas implicaciones metodológicas de aprendizaje y investigativas. El profesor Rivera, el doctor Aníbal, alguna cosa que iba a decir. Hay algunas palabras que tienen, por ejemplo, hipo. Hipo es que va, hipo es caballo también, ¿no? Sí. El lenguaje tiene una característica que es que busca ser abreviado. Hay una cosa que se llama la polisemia, que significa que esos significados múltiples de un solo fonema. Realmente eso genera que el lenguaje sea más eficiente, pero así como usted lo anota, es fácil que las personas confundan esos elementos. Se necesita igual la enseñanza, o sea, las acepciones que llamamos de una misma palabra, eso lo manejan todos los idiomas y deben ser suficientemente claras para el lector. Son muchísimos las equivocaciones que hay en el manejo del lenguaje, en general en la comunicación de los médicos, así sea sin utilizar palabras muy elaboradas, puede haber mucho error. Por ejemplo, cuando se comunica de una manera un poco tajante que una enfermedad no tiene mejoría, que hay un desahucio, que la persona va a morir en poco tiempo. Hay pues que trabajar, siempre he propuesto que haya una cátedra sobre comunicación médica que involucre todos estos sentidos, pero que involucre también la enseñanza del lenguaje. Profesor, usted al comienzo que había hecho una enciclopedia. ¿Cuál es una diferencia? Aló, mi nombre es Luis Alfonso, soy médico, exalumno suyo de la Nacional. Usted habló al comienzo de que había también elaborado la enciclopedia, digamos, en este momento actual, cuando usted plantea que el diccionario tiene como un objetivo un poco regular la formación médica, ¿cuál es la tendencia actual en la parte de enciclopedias médicas o cuál es la visión suya? Y una pregunta ya de carácter histórico, hay un libro muy interesante que se llama Enciclopedia, que era la gran obra que hizo Diderot, que para esa época pues fue una proeza, ¿no? Una persona que como en 20 años logró sin ningún tipo de avances como los que hay ahora. La confección de enciclopedias es como un desarrollo normal del conocimiento y de la función cerebral. Significa que a cada tema le vamos agregando más conocimientos, más datos, y rápidamente se sobrepasa la posibilidad de un artículo, una cartilla, un libro, y se abarcan tantos temas y el panorama es tan complejo que se llega a situaciones enciclopedistas. Eso también es muy difícil, doctor Alonso, porque resulta que es tan grande la ciencia hoy en día, está creciendo día a día de tal manera que para abarcar cosas pequeñas habría que hacer enciclopedias. Hay problemas pedagógicos ahí y se trata entonces de agregarle a todo este material informativo infinito del cual se está llenando la humanidad el criterio de selección.
aparezca sea filtrado, porque si no estaríamos dándole un tsunami de datos a los seres humanos, como es por ejemplo hoy en día Internet. Nadie logra manejar eso, es imposible. Está el número de informaciones diarias que usted sabe que se ha tenido que crear recientemente, en octubre del año pasado, en Barcelona. Se acaba de hacer un computador tan gigante que tuvieron que desalojar una catedral y dentro de ella hacer un computador. Y uno dice, bueno, ¿cómo así que computadores gigantes? No habíamos dicho que estábamos miniaturizando y que eso tenía mucha capacidad. Sí, pero es tanta la información, por ejemplo, la información que están mandando los satélites desde el espacio, que eso es improcesable, a no ser que se tengan semejantes monstruos de computadores como los que han vuelto hoy en día. La humanidad está abocada a esa infinita cantidad de información donde es tan difícil saber qué es lo importante y qué es lo secundario. La información que está llegando del genoma, como ustedes saben, es absolutamente estremecedora. Eso que acaba de hacer Jess Boeke en Nueva York, de sintetizar un cromosoma, el cromosoma 3 de la levadura, sintetizarlo, sacar de ahí los genes saltarines, los aminoácidos que no servían para nada, volverlo a la vida con los otros 15 cromosomas de la levadura y ponerlo en funcionamiento. Eso ha requerido toneladas de información. Claro, una cosa de esas va a cambiar totalmente la ciencia y la cultura. Pero entonces se genera tantísima información que es bien difícil trabajar en espacios limitados. Surgen pues situaciones enciclopedistas, pero si se fuera a hacer hoy en día, no la de Diderot, dicen que el último enciclopedista fue Pico de la Mirandola, ¿no? Un ser humano que supo todo lo que había. Hoy día no sería posible para nadie saber todo lo que hay, ni las millonésimas de lo que hay. Las enciclopedias siguen teniendo un sentido de profundización, de organización de todos los datos de un área, de la ciencia o de la cultura. Pero con tantísimos datos se están volviendo otra vez frecuentes. Otra vez han aparecido las enciclopedias que creímos que íbamos a reemplazar por comunicación más sencilla, más instantánea, pero no tuvimos en cuenta el stock de datos que se está generando día por día, lo cual hace una cosa que deben pensar ustedes: estudie uno el tiempo que estudie, lea lo que lea, trabaje lo que lea, aplique las horas diarias que quiera al conocimiento, necesariamente día tras día somos más ignorantes. Está creciendo tanto la ciencia que haga lo que haga el ser humano, cada día que pasa somos más ignorantes. Antes decíamos que con los grandes clásicos que solo sé que nada sé, no. Ahora sí sabemos que cada día que pasa sabemos menos. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta a propósito de CN5. Sí, ahí estamos revisando uno de los criterios diagnósticos, precisamente esa versión del castellano. Sí, y no encontramos, nos costó un trabajo de interpretación, pues sintácticamente el criterio era incomprensible realmente. Sí, cuando llegamos a la versión en inglés, digamos, ya le daba a uno mucho más, la más entendible, sí, ese criterio puntual. En ese orden de ideas, la pregunta era, ¿usted considera o piensa en su contexto, por ejemplo, si las traducciones sí deben ser más desde lo literal o desde lo interpretativo? El problema ya lleva muchos siglos. Hay gente que dice que el traductor es un traidor, dicen, se sienten los autores, porque les quita la idea principal. Sin embargo, si no hay quien traduzca, entonces la comprensión para el que no maneja el primer idioma es absolutamente imposible. Se requieren las traducciones. El problema ya ha sido aquí mencionado. Las traducciones automáticas son de pésima calidad. O sea, hay que acudir a personas que con su cultura hagan traducciones que sean comprensibles. Y ahora el DSM-5, mire que
Eso es una forma de acuerdo lingüístico. Vamos a definir la esquizofrenia con estas características. Y toda la ciencia se lleva ahí, pero si usted habla con un clínico muy avesado, le va a decir, no, la esquizofrenia no es solo eso, y la esquizofrenia tiene otras cosas y deberían figurar ahí. Quiere decir que es muy difícil poner a la gente de acuerdo con las definiciones. Y usted vio que aumentaron el número de enfermedades, que en el DSM-4TR del año 2000 teníamos 375 enfermedades. Ahora en el DSM-5 tenemos 403 y algunas, que usted ha participado en esos debates y la gente dice, pero eso no es enfermedad, eso es normal en los seres humanos, son situaciones emocionales que no tienen por qué tener el sentido patológico. Hay muchos intereses también comerciales que hacen que la medicina no tenga una suficiente claridad y objetividad. Personas que quieren hacer aparecer enfermedades, cosas que no son, procedimientos que no son útiles como si sí lo fuesen, y esto está generando también un caos en la comunicación. Ahora se nos prendió la luz roja. Muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo.